La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Tabasco agradece a todos ustedes la amabilidad de su presencia en esta primera semana virtual de educación artística Evolucionarte. El día de hoy nos honra con su presencia el doctor Vicente Luna Alfaro, director de Lincoln School en Costa Rica, con el tema Experiencias exitosas de proyección nacional e internacional en el ámbito musical. El maestro Vicente Luna es originario de Villahermosa, Tabasco, doctor y maestro en educación, doctor en dirección musical, maestro en armonía moderna, licenciado en comunicación, instrumentista, compositor, arreglista y técnico superior universitario en música. Actualmente trabaja como Visual Performing Arts Director en Lincoln School en Costa Rica. Es profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco desde 1999 hasta 2021. Esto en la División Académica de Educación y Artes. Dirigió el Centro de Desarrollo de las Artes y la Big Bang de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de 2005 a 2008. Es fundador del programa de Técnico Superior Universitario en Música en esa casa de estudios, la UJAP. Ha publicado 3 libros, ha grabado 3 discos como solista, ha impartido clases magistrales en México, Colombia, Costa Rica y Brasil. Se ha presentado como pianista en festivales nacionales e internacionales de jazz, como el Festival Internacional de Jazz Surinam 2015, en el CLEAM 2015 en San Paulo, Brasil, el CLAEM 2016 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, y el CLAEM 2018 en Colombia. Es pianista de reconocidos artistas de jazz y de la música pop en México. También ha trabajado como director, productor y pianista, como ya decíamos, de artistas de pop y la música popular comercial en México. Para nosotros es un honor contar con la presencia del maestro Vicente Luna Alfaro. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Lombardo. Qué gusto saludarte. Agradezco primeramente la invitación que me ha hecho la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco. Gracias por la invitación. Y es un honor poder ser parte en este momento. Y bueno, gracias por la invitación. Pues, maestro, sin más preámbulos, nos gustaría escuchar qué nos puede transmitir usted de sus experiencias en esta, como leímos ya, muy fructífera carrera que ha labrado durante estos años. Entonces, si a bien lo tiene, podemos iniciar con alguna presentación y comentamos, charlamos sobre la marcha. Claro, Claro que sí. claro, adelante. Bueno, agradezco mucho la invitación, como decía hace unos momentos, y bueno, hablar de situaciones de éxito en la vida, y bueno, yo soy un afortunado en sentirme con éxito en mis proyectos. Gracias a Dios he tenido la fortuna de que las cosas vayan saliendo bien y que hayamos podido sembrar y empezar a cosechar algunas cosas de lo que hemos sembrado. Como todo en la vida, hay personas que tienen obviamente otra óptica, pero como todo en la vida, todo se inicia con estudiar y con pensar hacia dónde quieres tú llegar. En un proyecto de vida, en algún momento yo me visualicé como músico. Yo dije, bueno, yo quiero ser músico después de estudiar muchos años música, porque yo inicié la música desde niño. Y bueno, tuve la fortuna que mi hermana, la mayor de todos nosotros, se le ocurrió que yo tenía que estudiar piano. Qué buena ocurrencia. Siempre se lo voy a agradecer mucho, ¿no? A mi hermana Laura Luna. Mi hermana un día me dice, ¿sabes qué? Vas a estudiar piano, y me lleva a lo que era la Casa de la Cultura Universitaria, allí en 27 de febrero. Y tuve la fortuna de ser alumno del doctor Librado Avilés Villegas, gran músico mexicano, michoacano. Hasta hace algunos años todavía vivía. Yo no sé de él, realmente no sé si todavía viva, pero un gran músico. Después tuve la fortuna de tomar clases con el maestro Joaquín Vera Granados, quien se convirtió en mi mentor, y el maestro Joaquín me fue acompañando en todo este proceso musical. Cuando yo estudié en la Ciudad de México en el SCAM, él me becó un par de años en mi escuela. Y es algo que siempre le voy a agradecer.
a mi maestro Joaquín Vera. Me ayudó muchísimo. Y bueno, haciendo carrera en México tuve la oportunidad de empezar a tocar desde que era yo estudiante. Es algo que yo siempre le he compartido a mis estudiantes en la universidad. Por ejemplo, hay que tocar. Estás estudiando, pero hay que tocar. Hay que salir a tocar. No te esperes a que termines la carrera para ir a tocar. ¿Ves? Entonces, preparándonos en ese momento. Llegó un momento, después de empezar a hacer giras, después de tocar, de enseñar, etcétera, etcétera, que mi plan de vida empezó a cambiar ya en un tema familiar y empecé a visualizar la posibilidad de mudarme de país para emprender ya otros temas, ¿no? Entonces, en ese proceso dices, bueno, si te vas a mudar, ¿cómo vas a llegar a otro lugar? Tienes que seguir estudiando. No es que yo sea una persona que le encante estudiar, lo confieso, no. Tengo la fortuna de tener 2 doctorados, pero eso no es porque yo sea un fanático del estudio, o sea, realmente no. Pero las circunstancias de la vida se han dado y los caminos me han llevado hacia allá y entonces dices, bueno, vamos a hacerlo. Y bueno, empezamos a estudiar. Me acuerdo que terminé el doctorado de educación y después dije, bueno, si hubiera una maestría en el mundo, donde una maestría de armonía moderna que yo pudiera tomar, si existiera en línea, a lo mejor lo pudiera yo hacer. Y entonces a los 2 meses veo ahí que me empiezan a llegar mensajes, porque ves que todo el mundo nos vigila, que cosa que no tengo yo delirios de persecución, pero me empiezan a brotar cosas en Facebook y en eso me sale una oferta de una maestría de armonía moderna y digo, yo en la universidad siempre fui el especialista de armonía moderna en la UJAT. Siempre ha sido mi pasión. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver y entonces me dan el número de la institución, de la universidad, hablo y me dicen, no, esos temas los ve directamente el rector. Y dije yo, ¿cómo un rector me va a tomar la llamada? Y entonces hablo y precisamente me toma la llamada el rector de la Universidad Tito Puente, el doctor Juan Villalobos, hoy amiguísimo mío, y me da toda la información y me inscribo y yo empiezo a hacer y termino la maestría en armonía moderna y etcétera. Y de repente, cuando ya me voy a mudar para Costa Rica, paso a visitarlo a Puebla, fui a tocar y me despido de él y entonces me obligó, esa es la palabra, me obligó a meterme al doctorado de dirección musical y yo no quería. Y me obligó me obligó convenciéndome, a eso me refiero. Y pues ya lo terminé y todo, ¿no? Entonces, muy interesante el asunto de la formación escolar, la formación académica, te va a llevar a otras dimensiones, te va a llevar a otras cosas, ¿no? Entonces, aquí hay 2 temas que se detonan. Uno, el trabajo nacional musical artístico y después el trabajo internacional. En el trabajo nacional nos vamos a ir a lo que pudimos ir construyendo. Esta foto que está ahí en la presentación es muy, muy interesante para mí porque esto fue un concierto en Ciudad de México de una graduación de aniversario de la Escuela Superior de Composición y Arreglo Musical. El director, que es la persona que se ve ahí, el maestro Elías Amabilis, es uno de los grandes arreglistas de México, de los grandes arreglistas de México. Él es mi mentor. Y él me invitó porque hizo unos arreglos para ese concierto y me pidió que fuera yo el pianista. A mí me dio mucha emoción y fui a tocar con Sinfónica. Los arreglos de él, muy difíciles, por cierto, hermosos. Y bueno, ¿qué pudimos hacer en el ámbito nacional? Bueno, a mí me invitaron, yo vivía en Ciudad de México y me invitaron a regresar a mi estado, a Tabasco. Me ofrecieron trabajar en la UJAT y entonces trabajé en la UJAT. Dice el tiempo de recursos humanos que trabajé 21.5 años en la UJAT. Y digo trabajé porque ya me separé de la universidad y les platicaré por qué.
Entonces, dentro del trabajo de la universidad, tuve la oportunidad de enseñar dentro de la universidad, pero también en la universidad, enseñar a personalidades de la música, que eso es algo que si yo me muero hoy, me muero contento. Fíjense lo que les voy a compartir. Yo sé que este video lo va a ver mucha gente. Pero si de algo puedo sentirme yo orgulloso, no es de tocar. No, aunque toque yo más o menos bien. Si de algo me puedo yo sentir orgulloso, es de mis alumnos exitosísimos. Y voy a mencionar algunos de ellos. A quien no mencione yo, por favor, no se ofenda. Pero quiero mencionar a algunos de mis alumnos. Samuel Piña, extraordinario bajista, conocido internacionalmente, fue mi alumno. Emanuel Rodríguez, pianista de Reilly, fue mi alumno. El maestro Jaidoel Gómez, es un súper pianista, profesor en Lujat, fue mi alumno. El maestro Edwin Córdoba, que es un súper pianista que toca jazz y trabaja en la escuela de música que tiene la Secretaría de Cultura. Fue mi alumno. Gente que esté enseñando, o sea, por mis clases de armonía pasaron los Pachamama Tabasco, que quiero muchísimo. Pasó Marcos Ramos, pasó César Pavón Merodio, o sea, gente que esté en la música, que esté enseñando y todo eso. Así como otra camada de músicos, en su momento pasamos por la casa de mi querido amigo Ricardo Acuña, que era quien le enseñaba en otro momento a los músicos en Tabasco cuando vivía en Tabasco. Yo fui uno de todos esos centenares de músicos que pasaron por su casa, allí en el fraccionamiento Guadalupe. Entonces, generaciones después, otros pasaron conmigo. Y seguramente van a pasar con estos otros músicos que son impresionantes, famosísimos ya, pasarán por estos lugares. Tuve la oportunidad de formar la Big Band de Lujat. Fue la primera vez que Lujat tuvo una orquesta. Entonces tuvimos una Big Band, tuvimos una orquesta de cuerdas muy bonita también, que se agregaba ahí. Aquí hay una foto del 48 aniversario, cuando dirigí el Centro de Desarrollo de las Artes. Y dentro de la universidad, desde luego, también tuve oportunidad de hacer trabajo académico, y entre cosas que se produjeron, se publicaron 3 libros. El último que se hizo es el de las relaciones armónicas, Fundamentos para el Estudio de la Armonía Moderna. Es un libro muy sencillo, pero es un libro muy sencillo que le da soporte a la línea de armonía moderna del programa de TESUM de Lujat. O sea, sirve como libro de texto. En México no hay escritos sobre armonía moderna. Es muy poco lo que se escribe. Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad de que la UJAT me publicara este libro en formato electrónico, que además yo no sabía las dimensiones de tener un libro electrónico, que me parece fabuloso. Y se pudo publicar. Y este libro pues se ha presentado en diversos lugares. Tuve la fortuna de presentarlo en el Congreso de Educadores de Jazz que se hizo en Jalapa. Si no mal recuerdo, esto fue en el 2018. Me invitó Rafael Alcalá cuando era director del Jazz U. Hoy Rafael Alcalá es director de difusión cultural de la Universidad Veracruzana. Él me invitó a presentar el libro y llevó gente famosísima, educadores de jazz de otros países. Y me acuerdo que yo llevé un grupo de estudiantes de Lujat y tocaron allá y padrísimo y todo, y presenté el libro y lo enseñé, porque además el libro no se presenta de que nada más hables del libro, sino que hablas del contenido del libro y haces la masterclass del libro, ¿no? Entonces, se han hecho cosas en el ámbito nacional. Por algunas razones yo había dejado de tocar, inclusive, dejado de tocar un poquito, ¿no? Siempre he sido activo en la música. Entonces, de repente un día me encontré con uno de mis alumnos, con Samuel Piña precisamente, que se rehusaba a tocar conmigo por la razón que fuera. Llegamos al ensayo
y no llegaba con los temas aprendidos y yo me enojaba y me retiraba del ensayo, ¿no? Hasta que un día ¡puf! Se amalgamó el asunto y empezamos a tocar. Bateristas que nos han acompañado en diversidad de situaciones, pero con Samuel hemos sido muy afines y hemos viajado mucho a tocar a otros países y se convirtió así como que en la tarjeta de crédito de esa de la marca que dices, no salga sin ella, igual. Entonces sale conmigo Samuel. Este festival de Surinam fue muy interesante. Tocamos con este baterista extraordinario, muy jovencito, Pray Answer se llama. Pray Answer David se llama el muchacho. Lo conocimos ahí en el festival porque el baterista que iba a ir con nosotros no fue. Por la razón que sea y porque el destino así lo quería, no fue. Qué bueno. Conocimos a Pray y Pray tocó con nosotros de una manera extraordinaria. De verdad extraordinaria. Ahí hay un pedacito del video, si pudiéramos ponerlo estaría fabuloso. Creo que ahí está bien, ¿no? Lumardo, si gustas. Un pequeño fragmentillo, ¿no? Y bueno, se detonaron otras cosas y empezamos a enseñar, porque entramos a la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Música, y entonces me invitaron a empezar a dar masterclasses, y en esas masterclasses pues aprovechamos a presentar el libro. En estas fotos estoy presentándolo en Colombia, en una de las escuelas de mayor prestigio, de esas que son escuelas asociadas con Berklee College of Music. Entonces enseñamos ahí, luego la oportunidad de enseñar en el Conservatorio Sousa Lima. El Conservatorio Sousa Lima es el top de las escuelas de música en Sudamérica. Y bueno, tuve la fortuna de enseñar ahí, de ser bien recibido, igual de tocar ahí y todo eso. Y bueno, perfilándonos a otros temas hasta que recibí la invitación para mudarme aquí a Costa Rica. Nos ha mostrado parte de su, me parece a mí, como manera introductoria, su etapa de formación como músico, el respaldo que tuvo de su familia y el entusiasmo que su hermana, con el que le compró la hermana la idea de que fuera usted músico, ¿no? Esa parte es increíble. Y una cuestión que a mí me llamó la atención es que a pesar de que no es un gran estudiante, nos los ha confesado, ha obtenido buenos grados académicos, pero también nos dijo que esto se debe al gusto que tiene usted por la música y a que la propia música lo ha llevado por caminos entramados que le han permitido a usted acercarle a personas correctas que lo han impulsado en esta carrera, en este gusto por la música, pero que también lo han impulsado y obligado, nos dijo hace un momento, a estudiar estos grados académicos que hoy le permiten a usted no solamente mostrarse como instrumentista, que dicho sea de paso, sí es usted extraordinario músico, instrumentista, maestro, lo sé de propia mano, he tenido la oportunidad de escucharlo y de verlo en muchos videos, y lo único que lamento es que ya no tuve la oportunidad de tomar clases con usted porque ya está en Costa Rica, ¿verdad? Pero bueno, de allí en fuera lo he disfrutado en grande, conocemos su calidad como instrumentista, y también obviamente por referencias de compañeros y de amigos en el medio cultural, artístico y por supuesto musical, de la gran calidad como profesor que tiene. Entonces, en esta parte, maestro, yo creo que el éxito que usted nos puede brindar o la experiencia de éxito es el esfuerzo, la permanencia en las cosas que a uno le gustan y no descuidar la formación, en este caso la formación musical. ¿Sería así, maestro? Sí, 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 sí. Fíjate que estando en el ambiente universitario, pues hay todo un movimiento de profesionalización, esa es la palabra,
A veces eso me pasa, maestro, con el lenguaje musical. Es, No, 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 es fa, no, así por ejemplo. y la habilitación. Entonces, llegó un momento en el que estudiando, bueno, o estando ahí en la universidad, dije, bueno, yo quisiera ser doctor, todo el mundo se empezó a hacer sus doctorados. Y entonces dije, sí, yo quiero ser doctor. Ah, pero no tengo maestría, pues hay que hacer la maestría, ¿no? Y me puse a estudiar. Y fue muy interesante porque yo no tenía una formación pedagógica como tal. O sea, yo tuve una formación musical muy buena, pero yo me fui haciendo como profesor ahí a la marcha, pues. Y entonces, cuando estudié educación, la maestría y el doctorado me dotó de herramientas para poder procurar ser un mejor profesor y atender a los estudiantes y todo eso. Es muy importante porque uno cumplir con los esquemas universitarios que los profesores tienen que tener cierto perfil. Y de ahí, bueno, en mi caso, tener doble perfil. En México comúnmente se acostumbra que si tú eres profesor, sobre todo en universidades, el perfil que se maneje sea el de la disciplina. Es decir, si tú vas a ser profesor en ingeniería civil, entonces tus posgrados sean relacionados con la ingeniería. Si haces posgrados de otra cosa, no eres bien visto. Eso pasa en México. En otros países no. En otros países dices, bueno, vas a estudiar, vas a estar en la facultad de ingeniería. Perfecto. Ah, sí, mira, soy doctor en hidráulica, de no sé qué. Ah, oye, qué bien, muy bien, perfecto. Ajá, ¿y tus estudios, pedagógicos, dónde están? No, no tengo. Ah, entonces no puedes dar clases. Maestro, ahí me gustaría hacer un paréntesis porque creo es importante en la parte de formación artística esta referencia que nos hace. No todo, por ejemplo, el que es buen músico, instrumentista, necesariamente es un buen profesor de música. No, no, por supuesto. Entonces, ¿qué deberíamos buscar atendiendo a lo que nos acaba de decir y a la experiencia como académico y como músico, porque usted goza de esa dualidad? ¿Qué deberíamos buscar quienes tenemos en nuestras manos escuelas de educación artística, llámese la disciplina que fuese, pero en este caso de música, conseguir un cuerpo académico especializado instrumentalmente, es decir, que sea un excelente instrumentista o que sea un extraordinario pedagogo musical? Porque encontrar la dualidad en usted, pues también es un tanto difícil, ¿no? Pero ¿cuál sería la recomendación del maestro Vicente Luna Alfaro? Conseguir un instrumentista que esté al frente de unos chicos, sobre todo en la parte inicial, que me parece que es la más importante en la educación de cualquier rama, ¿no? Pero en este caso musical, un extraordinario instrumentista o un académico o pedagogo musical que cuente con las herramientas adecuadas para que la formación de estos chicos, vamos a hablar de talleres de iniciación, sea la más adecuada y en la evolución que estos vayan teniendo, vayan encontrándose etapas fáciles de alcanzar. ¿Qué sería lo recomendable de Vicente Luna? Mira, yo sé que es muy difícil, pero sí hay un perfil ideal. Y eso es lo que se debería de buscar. Y el perfil ideal, idóneo, es dual. O sea, sí, se tiene que buscar perfiles duales. O sea, profesionales de la música, pero además educadores. Ambos. Porque efectivamente, el hecho de que yo sea el mejor guitarrista del mundo no me va a mí a poner una posición en la que yo pueda ser un buen profesor. Y entonces, alguien que estudió la pedagogía de la música, por ejemplo, y aquí interviene un tercer factor, el ejercicio artístico. Alguien mencionaba por ahí músicos de escritorio, decía el término. El músico de escritorio, no, ¿qué te va a enseñar si nunca ha tocado? ¿No? Entonces, para que tú puedas enseñar, tú tienes que tener experiencias. Tú ya tocaste. Tienes que tener buen nivel musical. Tienes que saber lo que estás enseñando.
y obviamente tienes que saber cómo enseñar. Por eso yo sé que es muy difícil, pero yo no podría priorizar hacia uno u otro. De acuerdo. No me atrevo a hacerlo porque entonces caemos en lo que ha estado pasando en el contexto. ¿Ves? Cierto, cierto. Entonces, además de eso, hay perfiles dentro de la música. Yo lo expliqué en algún momento en la universidad. Todo el cuerpo de profesores somos músicos. Todos somos profesionales, sí. Y, y todos podemos tener el título de músicos. Pero no todos somos aptos para enseñar conjuntos corales. No todos somos aptos para enseñar armonía moderna. No todos somos aptos para enseñar pedagogía musical o Ya, para enseñar tal. ¿Ves? Entonces, a mí me preguntaban en algún, pues sí, porque soy un músico, pero el beneficio no va a ser para el alumno, porque resulta que hay dos profesores más que son los especialistas en conjuntos corales. Ellos son los que deben de enseñar eso, no yo. estoy de acuerdo. Aunque yo lo pudiera hacer tal vez, pero, pero no. Tienes maestros que son especialistas de eso. Si yo soy el especialista de armonía moderna, soy yo el que debo de enseñar. Aunque el otro profesor, que es músico, que estudia la carrera de música y todo, sepa algo, si no es el especialista de eso, él debe de procurar enseñar sus áreas de especialidad. Claro. Porque ahí no es estudiar el programa, a ver qué voy a enseñar, no. No debe ser así. ¿Ves? Mencionabas, Entonces, maestro, mencionaba hace un momento que usted tuvo la fortuna de haber formado a grandes músicos, entre ellos el maestro Jaidoel Gómez, el sí, maestro claro, Edwin, sí, A Samuel Piña, a Sammy, como le decimos de cariño. A sí. Samuel, no sé si le tocó también el maestro Raimundo Esquivel. Ah, claro, sí, Raimundo fue mi alumno. Es un súper guitarrista, Raimundo. Fabuloso. Increíble. Muy reconocido, por cierto, allá en Colombia, muy querido por Ah, allá. sí, claro, sí, yo viajé con él a Colombia. De hecho, estuvimos ¿qué año fue? En el 19. Sí, es verdad. Y En el fíjese, 19 fuimos. mencionaba, perdón, maestro, mencionaba el nombre de aquellos alumnos que tuvo y que hoy son profesores, porque tienen esa dualidad, ¿no? Son músicos, o sea, nadie puede decir que no, que el maestro Jaidoel, que Edwin, que Samuel, que Raimundo sean grandes instrumentistas, pero también están frente a grupo y entonces eso demuestra que debemos y podemos primero formar músicos instrumentistas, pero también ir formando pedagogos o educadores musicales. Entonces creo que el éxito que usted ha tenido es porque ha logrado esa dualidad y que ha tenido, como bien decía hace un momento, la fortuna de formar músicos y que ahora también estén en academia, en frente de grupo, generando a los nuevos músicos, pues en Tabasco. En la Secretaría de Cultura tenemos la fortuna de contar con el maestro Edwin Sí, Córdoba, que fue su alumno y que es un extraordinario pianista, unos dotes increíbles que tiene en jazz y que está en la Escuela Estatal de Música sí, perfectamente. Por ahí también contamos con el maestro Luis García Osorio, acá en la Secretaría de Cultura, que también es un extraordinario músico y que está frente a la academia también. Entonces, Tabasco, de alguna manera, y eso es en buena medida, y voy a usar la palabra éxito muy seguido porque usted lo es, y aparte su ponencia se llama Los éxitos nacionales e internacionales en el ámbito musical. El éxito suyo, ya nos los compartí, ha sido formar maestros y hoy está dando resultado ese éxito suyo con el éxito que tiene la Secretaría de Cultura al contar con esos maestros musicalmente instrumentistas muy buenos, pero ahora formando a la nueva generación de muchachos también desde este lado, ¿no? No solamente en Luján, que también es un semillero importante, sino acá en la Secretaría de Cultura, maestro. Entonces, ese es atendiendo, repito, al nombre de su conferencia y a lo que nos ha querido compartir. Eso podría ser una experiencia de éxito también muy importante. muchas gracias. Sí, pues digo, los maestros son maestros ya, están haciendo un trabajo muy importante y seguro, producto de ellos, vendrán otras generaciones. Y esa es la parte bonita.
Esa es la parte bonita. A mí de verdad me da tanto gusto cuando los veo triunfar. Cuando veo las fotos de Emanuel, por ejemplo, tocando el show de Rayleigh, a mí me da mucho orgullo y dices, wow, o sea, este muchacho, mira, ahí le puse 3 semillitas en su parcelita y sí, ahí está el fruto, ¿no? Floreció el fruto. Y maestro, y ahora coméntenos, de tantas semillas que ha sembrado, ¿qué lo llevó a Costa Rica? Bueno, hace muchos años yo empecé a visualizar la posibilidad de venirme por acá. Eh, Costa Rica es un país muy bonito, es un país muy interesante, con mucha estabilidad económica, con una riqueza cultural muy interesante y con una paz impresionante para vivir, que ese también es otro tema. Es un buen lugar para vivir. Y entonces, en el año 2019 recibí invitación para integrarme en esta institución. Se llama Lincoln School. Y resulta que Lincoln es el colegio más importante en Costa Rica, con mayor tradición, eh, y que tiene un programa de artes extraordinario. Entonces, soy el primer director de artes que tiene la escuela en la historia. Y entonces el programa está muy interesante porque tienes la oportunidad de poder sembrar desde niños de preescolar. ¿Cuál es la visión que se tiene aquí que es diferente a lo que está pasando, por lo menos en el sureste mexicano? Es que el modelo que tenemos es de estudiar artes visuales separadas de artes escénicas, por eso es Visual Arts y Performing Arts. Entonces, todas las artes visuales desde kinder se empiezan a trabajar, pasando por la primaria, por escuela media y por el high school, ¿no? Y en high school hay cursos electivos, o sea, cursos de pintura, de escultura, de grabado, de cerámica, de textiles, de 3D art, de fotografía, electivos para los estudiantes. Pero estamos hablando de una institución que si tú estudiante vas a tomar el curso de pintura, la escuela te va a proveer de los materiales, bastidores y pinturas, pero pinturas de gama profesional, no pinturas escolares, de gama profesional. Y se le enseña al estudiante a tener esa visión. Y en el programa de artes escénicas, a partir de escuela media, o sea, secundaria en México, y la preparatoria, o sea, escuela media y high school, los cursos tienden a ser electivos en los performing arts. Entonces el estudiante toma o clases de teatro, o se va a las clases, hay una clase de guitarra muy interesante, o toca en las orquestas. Ojo con esto, tenemos 5 orquestas en la escuela. 2 bandas sinfónicas, 2 orquestas de cámara, 2 orquestas de cuerdas, y la full, que es la sinfónica. Y entonces, eso inicia en escuela media, o sea, 6º, 7º y 8º grado. Y se sigue a high school, 9º, 10º, 11º, 12º. Entonces, las orquestas funcionan de esta manera. Tenemos instrumentos. Entonces, si el niño dice, yo quiero tocar corno francés. Ah, bueno, sí tenemos un corno disponible, se le entrega el corno al niño. Y está bajo su resguardo y digo, lo va a cuidar y lo va a amar, lo va a llevar a su casa para estudiar, regresa. Es su corno para uso exclusivo. Entonces, los estudiantes, así como reciben un iPad para trabajar, reciben un instrumento musical. ¿Quiénes quieren tocar música? Claro, en preescolar y en primaria ya tomaron clases de música. Exacto. Ya cantaron, ya estudiaron sistemáticamente de acuerdo a la pedagogía Dalcroze y Orff y Kodály, y ya cantaron y jugaron y tocaron tambores, y etcétera. Y cuando llegan a 4º grado, entonces empiezan los que van a tocar instrumentos de viento, la iniciación de las bandas. Y los que quieren llevar un instrumento de cuerda flotante, desde que entran a primaria,
tienen la opción de incluirse en el sistema de Suzuki que tenemos en horario de clase. En horario de clase. Y ahí van preparándose con violín o con cello. Cuando llegan a escuela media, entonces ya se pueden integrar a las orquestas y trabajar. ¿Sí? Pero el éxito del programa es que todo se lleva en horario de clase. Y luego vamos a hablar de los programas que van después de escuela, los programas after school. ¿Qué es lo que me atrajo venir aquí? Esto, estar en una institución donde hay infraestructura, donde hay equipamiento, donde hay recurso humano y donde hay presupuesto para trabajar. Entonces se convierte en un espacio ideal profesional para que uno pueda desarrollar. Por eso estoy aquí en Costa Rica, por eso estoy en Lincoln School. Y el programa está teniendo muchísimo éxito. Estamos haciendo cosas muy interesantes. Creo que hasta ahí está bien, ¿no? Fíjate, esto es uno de los, este que vimos ahorita del grupo de cuerdas, tocando en uno de los festivales de fin de año. Night of Stars se llama el festival, es este fin de año. La noche de las estrellas. Y entonces, no es cierto, fue Night of Lights. Ese se hace en diciembre. Ok. La noche de luces. Entonces, se tocó ese que es el invierno y son estudiantes de high school los que están tocando. La directora que tenemos de Strings, la maestra Marianela Cordero, es una de las grandes chelistas que hay en este país. Y está haciendo un trabajo increíble, ¿no? Ahora vamos a ver un video de la banda sinfónica de high school. Aquí creo que está combinada de high school y de middle school, o sea, escuela media y de prepa, ¿no? Okay. Vamos a escuchar un pedacito. Yo creo que hasta ahí está bien. La banda sinfónica la dirige el maestro Elías Arias. Es un flautista muy reconocido aquí en el país. Toca jazz y toca música clásica y todo, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante el poder desarrollar programas aquí. Tenemos también programas after school. Tenemos un curso de marimba tradicional increíble. Tenemos un curso de rock band. Tenemos también una marching band que la estamos iniciando este año. Porque obviamente el modelo el colegio es un colegio americano. Y entonces los modelos pues son modelos americanos y no teníamos una marching band y bueno, por primera vez estamos teniendo ya una, estamos iniciando con ese proyecto y todo, ¿no? Paralelo a todo este asunto, pues como decía yo hace un rato, pues yo sigo activo en la música y este año sacamos mi disco nuevo que se llama Mr. Moon, que bueno, la gente me conoce comúnmente así, como Mr. Moon. Grabamos 7 temas, que es muy interesante. No sé si quieres que antes de irnos al tema del disco, si quieres hablar algo sobre lo que veníamos platicando. Maestro, sí, me llama la atención entonces esta escuela. Es una escuela de formación académica común, vamos a llamarla así, pero lleva aparejada la formación artística, entiendo. ¿Es Sí, correcto? Ahora sí, bien. claro. Ojo con esto, no es un conservatorio. Ojo con esto. Eso es lo que me llama la atención precisamente, maestro, porque estamos hablando de la educación inicial, que es primaria o secundaria, como la conocemos acá en México, la preparatoria, pero los chicos llevan aparejada una formación musical o artística, ¿no? Pero vamos a llamar musical en este caso, que es el suyo, la rama musical, pues de manera seria, no es como comúnmente, y eso es
quizás de lamentarse que en las escuelas, en la gran mayoría de las escuelas, la educación artística en general o la musical es como una materia de relleno, bueno, hay que darle algo a los chicos para que eh, tengan algo de cultura musical o algo así, pero sin la seriedad que la disciplina artística merita, ¿no? Yo veo que en la escuela que usted conforma, sí está la educación formal, pero la educación artística pues va en serio. Y aquí hay un punto importante que me gustaría analizar con usted, maestro. Hay muchas teorías y muchas versiones que dicen que la educación musical es importante en la formación del ser humano porque se ha demostrado que ayuda al desarrollo psicomotriz del chico, la cuestión espacial, la motriz fina, la motricidad gruesa, la motricidad fina, la educación neuronal, y que eso también ayuda a la formación del ser humano e implica que la educación, que si no es musical a la que se van a dedicar, sino va a ser ingeniero, abogado, médico, doctor, le va a ayudar a desarrollar la aptitud del conocimiento en general. Bajo la experiencia que ha tenido usted como educador musical acá en México y ahora la experiencia que tiene musical en Costa Rica, bajo las teorías que le acabo de comentar, ¿qué nos podría decir, Boris? Bueno, aquí hay un tema muy importante. Los griegos no estaban equivocados, o sea, desde el trivium, desde el quadrivium, no estaban equivocados. ¿Por qué? Porque ellos tenían un modelo en donde hablaban de la formación integral de los niños y hablaban de la aritmética, hablaban de la gimnasia y hablaban de la música. ¿Qué quiere decir esto en este tiempo? De las ciencias exactas, del estudio de las matemáticas, de las ciencias positivas. O sea, hablemos de la ciencia como tal, hablemos del deporte y hablemos del arte. ¿Sí? Entonces, eso es educación integral. Cuando yo digo Lincoln School no es un conservatorio, es cierto, no es un conservatorio, es un colegio con un nivel académico altísimo, porque además tiene programa de bachillerato internacional de IB y cumple con todos los estándares internacionales del IB. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que también tenemos diploma de IB Music, de IB Theater, de IB Arts. O sea, también hay diploma, aparte de los diplomas que se dan relacionados a las ciencias sociales y a las ciencias exactas, etcétera, y a las administrativas de diplomas de IB, ¿sí? Pero no es aquí hay un conservatorio famoso, el Conservatorio de Castela, y, o sea, el nivel es impresionante y todo eso, pero es un conservatorio. Claro. Lincoln School es un colegio que tiene un nivel académico muy alto, pero que le da un peso muy importante como educación integral al trabajo de las artes y al trabajo deportivo. Y te pongo un ejemplo en lo deportivo. Mi hija estudia aquí en Lincoln. Mi hija es portera del equipo principal de fútbol femenil de high school. Es una de las porteras. Entonces, tienen su entrenador exclusivo de portero. Claro, debe ser. Pero su entrenador exclusivo de porteros fue entrenador de selecciones nacionales en Costa Rica. Su entrenador de porteros fue en tiempos juveniles entrenador del gran Keylor Navas, que es la figura de los porteros latinoamericanos en el mundo. Ese es el entrenador de porteros que tenemos aquí en México, ¿no? ¿Y quién dirigía el equipo femenil en su momento? ¿Con quién inició mi hija entrenando fútbol aquí? Bajo la tutela de Wendy Acosta. Wendy Acosta se acaba de retirar del fútbol profesional de primera división en Costa Rica. Fue seleccionada nacional, jugó en Europa. O sea, estamos hablando de jugadores de altísimo nivel, ¿no? Los profesores que dirigen los equipos de fútbol o son jugadores de primera división o fueron jugadores de primera división. ¿Ves? Y en ese denominador se mueve todo el aparato deportivo
en fútbol, en básquetbol, en voleibol, acaban de ser los Juegos Centroamericanos de Colegios Americanos, el ASCA, este fin de semana, y el medallero que obtuvo Lincoln fue sorprendente en natación y en tenis, pero unos niveles altísimos. Acabamos de ganar hace un par de meses, mi hija viajó a Nicaragua y ganaron el primer lugar femenil de los colegios americanos en Centroamérica de fútbol, ¿no? Entonces tú vienes aquí al entrenamiento de fútbol en nuestros campos y vas a ver figuras del fútbol costarricense e internacional que vienen porque son asesores o son coach o vienen a jugar con los muchachos. O sea, es interesantísimo lo que pasa. Y en el área de las artes, o sea, hay profesores de altísimo nivel, músicos, las profesoras que tenemos de drama, de teatro, son actrices de cine, ¿no? Tatiana de la Osa es productora de teatro conocida internacionalmente y la tenemos aquí de profesora de teatro, por ejemplo, ¿no? La gente que está en artes visuales, o sea, tenemos profesores que han enseñado en otros países, y entonces la infraestructura, por eso decía yo, en el recurso humano es de altísimo nivel y etcétera, ¿no? Entonces, Lincoln es una escuela que ofrece una calidad integral educativa increíble, ¿no? Pero la visión es así, entonces, ¿qué es lo que pasa en el contexto mexicano, sobre todo en el sureste? Y ya estuve ahí y ya tuve oportunidad también de enseñar en escuelas y todo eso. Que se sigue enseñando música con una flauta dulce. Sí, sí. O sea, aquí no enseñamos con una flauta dulce. Aquí enseñamos con una trompeta. ¿Sí? Con una flauta, con un oboe, con un fagot, o sea, ¿ves? Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Entonces los alcances son diferentes. Los alcances son diferentes. Y eso es para mí una motivación de haber querido venir aquí. Y ser parte de esto, ¿no? Claro. Maestro, y ahora sí entrando en el disco que nos estaba comentando al inicio de este bloque. Mr. Moon. ¿Cómo Mr. aparece Moon. Mr. Moon? Este es un disco que se grabó de una manera muy interesante porque se grabó en pandemia. Salió este año, pero se grabó todo el año pasado. Interesante, son 7 temas. Diferentes los 7. Y entonces participó gente importantísima. Fíjate, todos los bajos los hizo mi amigo Samuel Piña. Seguro. Sí. Me decía un amigo muy querido, no lo puedo decir aquí porque va a quedar en video, me decía, todos estos años y no te has logrado sacudir a Samuel Piña. Y le digo, no quiero sacudírmelo, quiero que siga tocando conmigo y siga viajando conmigo. Por acá anda produciendo cosas también a otros artistas y le anda haciendo arreglos. Sí, claro, sí, por Anda supuesto. muy activo, Samuel. Súper activo. Entonces, bueno, él me grabó los bajos, me grabaron 2 bateristas. Iram Gris es un baterista mexicano joven, fabuloso. Increíble, anda en un crucero ahora, excelente. Anda, exacta. Mira, sí sabes. Anda de crucero. Y el otro baterista, fíjate que muy interesante, algún día platicaré la historia de lo que ha pasado con él, pero a resumidas cuentas tuve la fortuna de que me grabara en el disco un tema que se llama La Iglesia Torre Fuerte, que es un tema de Latin Jazz que compuse hace muchos años. Me lo grabó el gran Carlomagno Araya. Carlomagno Araya tocó con Paquito de Rivera, tocó con Rubén Blades, o sea, es una figura de la batería en Latinoamérica. Él grabó conmigo en el disco. Me grabaron 2 guitarristas extraordinarios, uno tabasqueño, orgullosamente tabasqueño, y fue mi alumno también. Y es un súper músico, Abel Aranda. Aranda de Comalcalco, por supuesto, extraordinario. Comalcalquense. Músico. Está becado, fíjate que el gobierno lo becó, Sí. y está estudiando, bueno, ya era su examen en estos días
de la maestría de jazz Sí, en Filadelfia. Es un súper músico. Entonces, extraordinario. antes de irse, yo le dije, Abel, grábame un par de temas del disco, y aceptó grabarme 2 temas, uno de música brasileña y uno de jazz tradicional. Y el otro guitarrista que me grabó es un guitarrista que yo admiro mucho, y es la figura de los guitarristas de jazz en Latinoamérica. Se llama Alejandro De Mogli. Alejandro De Mogli es un guitarrista argentino, de esos que graduaron de Berkeley con honores y son, o sea, De Mogli es un gran guitarrista, gran amigo mío. Me hizo favor de grabarme 2 temas también. Y me grabaron 2 cantantes, una jovencita, egresada de aquí del colegio de Lincoln, que ahora estudia teatro en Los Ángeles. Entonces es de los orgullos de Lincoln School que se fueron hacia las artes escénicas. Entonces es una jovencita que hace teatro y hace teatro musical, y ella me grabó uno de los temas, un tema brasileño, precioso. Y el otro tema me lo grabó una cantante muy, muy conocida, muy importante de la escena costarricense y de la escena internacional. Se llama Malí, Gina Chaverri, Malí. Malí me grabó un estándar de jazz de Cole Porter, hermosísimo. Ese es el personal que grabó. El plus del asunto es que mis amigos de los Pachamama, Roberto y Fernando Sobrino, me hicieron favor de grabar un tema, composición de Fernando. Hace muchos años a Fernando toqué con ellos un tema, se llama Agua que cae del cielo. Y entonces hace muchos años les dije, Fer, algún día me gustaría grabarlo, pero hacer un arreglo para tocarlo con un grupo de jazz y con la música de son jarocho. Sí, me dice. Y entonces el año pasado, cuando me vino a la mente, dije yo, es el momento. Y le hablo, Fer, oye, ¿te acuerdas que te pedí que si me ibas a prestar el tema para grabarlo? Sí, 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 me dice. Ah, bueno, sí, le digo, pero grábamelo. O sea, graba tú, cántalo tú y toca tú. Le digo, háblale a campeón, a Roberto, háblale a Roberto que toque, no sé qué. Convéncelo tú, ¿no? Y sí, pues son amigos muy queridos, ambos, los hermanos Sobrino, y me grabaron el tema, y entonces un arreglo de, de grupo de jazz con el grupo de música de Sotavento, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es lo más interesante del asunto? Es que De Mogli grabó desde Argentina, nosotros grabamos aquí en Costa Rica, los otros grabaron en México. Entonces cada quien grabó por su lado, de acuerdo a las directrices que yo fui marcando. Samuel fue mi coproductor, el disco lo produje yo, lo dirigí yo, y Samuel me ayudó haciendo un trabajo muy, muy comprometido, muy, muy comprometido. Y entonces se hizo la mezcla en Puebla, en la escuela MAP, Sí. y mi amigo Jorge Iván hizo el mastering extraordinario y se logró un sonido impecable. 7 temas están en este disco, que lo encontramos en todas las plataformas digitales. Está. Lo vamos a presentar este sábado 30 de abril, porque estamos haciendo aquí en Costa Rica, para celebrar el Día Internacional del Jazz. Vamos a hacer un gran concierto. Próximo sábado viene Samuel de México, viene a tocar conmigo, y toca Carlomagno Araya, la batería. Edgar Sequeira es un guitarrista extraordinario de aquí de Costa Rica, que va a tocar con nosotros, y otros músicos sorpresa, invitados que van a estar. Este sábado vamos a estar haciendo el concierto. Aquí están invitados, si quieren viajar fin de semana a Costa Rica, aquí los esperamos. Maestro. Y hay unos datos, si nos quieren escribir, con gusto. Ahí está el Instagram, si me siguen en mi cuenta de Mr. Moon Jazz, o en la dirección de artes de Lincoln BPA, mi cuenta personal de Facebook, y mis correos, si alguien quiere escribirme, con mucho gusto. Estamos a las órdenes. Pues fue un honor recordar pues, parte de su trayectoria inicial, que resumíamos hace un rato. Nace de un gusto, una inquietud por la música,
es respaldado por su hermana, y decía usted que fue el mejor consejo que le pudo haber dado, de clavarse en la música, de estudiarla, de que fue una buena idea, que usted lo tomó en serio, pero creo que el éxito de toda su trayectoria en esta experiencia musical, voy a insistir, es en el gusto que tiene usted por la música. Y creo que tuvo la buena fortuna también de encontrarse con las personas indicadas en ese camino inicial de la formación, que terminaron de envolverlo y de que ese amor, de que ese gusto por la música se convirtiera en amor prácticamente y permitiera que usted se desarrollara el talento que quizá venía innato o dormido por allí, terminara de expandirse, de explotar y regalarnos a un instrumentista pues muy talentoso, extraordinario, pero también aún preocupado por la formación artística. Eso me ha quedado claro con esta charla que hemos tenido, maestro. Usted es un preocupado por la formación de los nuevos talentos musicales. Me parece a mí, como bien apuntaba usted, que el éxito de su carrera es haber logrado sembrar en la semilla de otros chicos, hoy profesores, ese amor también por la música, y que estos chicos hoy en día estén generando nuevos y nuevos talentos musicales, pues en Tabasco y en el mundo, ¿no? Entonces, maestro, la pregunta ahora, usted es un hombre de éxito en la carrera musical, definitivamente, por donde lo querramos ver, como Gracias. formador, como preocupado de generar escuelas, programas, hace libros, hace música, se atreve a decir hasta aquí este camino porque voy a emprender otro que va a permitir que este amor por la música genere mejores resultados en otra parte del mundo. Esa valentía, ese amor, ¿qué nos puede decir usted? ¿Se puede vivir de la música? ¿Se debe vivir de la música? ¿Y es necesario formar en la música a los muchachos hoy en día, maestro? Fíjate que sí, cuando yo decidí estudiar la carrera de música, tuvieron que romperse muchos paradigmas familiares, porque hasta la fecha todavía tiene sus dificultades sociales el hecho de que tú digas en tu casa que vas a ser músico o que vas a ser artista. ¿Por qué? Porque hay muchas etiquetas ahí extrañas alrededor de, ¿no? Si yo como varón voy y digo en mi casa, resulta que quiero ser bailarín, ¿no? Hay muchos problemas. Nosotros abrimos un programa de danza en este año escolar, aquí en el cole, no había. Y está padrísimo porque tengo niñas, tengo alrededor de 22 niñas en ese programa después de escuela, niñas pequeñitas de como que del último año de preescolar hasta segundo año de primaria, más o menos, ahí están. Y está todo súper bien, pero tengo puras niñas. Entonces yo he estado insistiendo que necesito varones que bailen. Es importantísimo, pero no es fácil eso. Para mí no fue fácil decir un día en la casa, es que voy a ser músico. Yo me acuerdo que mi hermano, que qué bueno que se equivocó, me dijo, no seas músico. No me dijo que me iba a morir de hambre. Me dijo, no vas a tener ni para comprarte un carro. Así me dijo. ¿No? Se equivocó. Se equivocó. Tú puedes ser artista. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo conocí la casa de mi maestro, Elías Amabilis, y tiene una casa bien bonita. Y cuando conocí su casa, le dije, oye, qué bonita tu casa, Elías, que no sé qué. Sí, gracias. Esta es tu casa, que no sé qué. Esta casa la compré cuando tocaba yo con Luis Miguel. Le dije, mira. Él fue guitarrista de Luis Miguel muchos años. Y entonces dices, ok, ¿un músico profesional puede vivir bien? Claro, por supuesto, ¿no? Un artista, un bailarín, un pintor, pues, por supuesto, no tendría por qué vivir mal, ¿ves? Pero obviamente, como en cualquier profesión, tienes que ser un buen profesional, ¿no? Tienes que ser un buen abogado para que te permitas estar en un cierto estándar y poder vivir bien, ¿no? Tienes que ser un buen médico para estar, ¿no? Es lo mismo. Quieres ser artista,
sé un buen artista. Vas a ser músico, pues sé un buen músico, busca el lugar que te permita vivir cómodamente de acuerdo a tus expectativas y ya. Gracias a Dios yo vivo bien. Me ha ido muy bien por el tema en el tema artístico, o sea, yo estoy dedicado, por ejemplo, a la institución. Se atravesó la pandemia, entonces, despuesito de mi llegada aquí al país, y he tocado muy poquito. Yo quisiera tocar más. Y tocar más no por necesidades económicas, sino porque necesidades espirituales artísticas, ¿no? Pues necesito salir a tocar. Entonces, se puede vivir, por supuesto, se puede vivir bien. Bien, y estamos hablando, o sea, yo tengo amigos en Tabasco, músicos, que tocan la música popular en los bares, viven muy bien. Se puede vivir, por supuesto. Es como cualquier otra profesión. Todo depende del interés que tengas tú Sí, para claro, generar como, decía usted bien, tus expectativas, ¿no? ¿Qué sí, tipo de como músico, cualquiera. qué tipo de Como, músico quiero ser y en qué nivel de cancha quiero jugar, ¿no? sí, por supuesto. Así Por es. supuesto, y como cualquier otra profesión, tú te vas a defender, ¿no? Así. Y dependiendo del ámbito donde vas a estar, si tú vas a estar en el ámbito educativo, necesitas ciertas credenciales para que tú puedas estar, ¿no? Y ahí van los títulos y todo eso. Y si tú vas a estar en otro tipo de ámbito profesional, artístico, necesitas otro tipo de credenciales, ¿no? Claro. ¿Puedes vivir bien? Sí, claro. Puedes divertirte y puedes viajar, claro. Pues, bueno, pregúntenle a los sobrinos que casi no viajan, Sí, dedicados a la música 100%, y yo creo que en Tabasco nadie ha viajado tocando como los hermanos sobrinos, o sea, los Pachamama. Ya quisiera yo haber viajado la mitad de lo que han viajado los Pachamama. así es. César Pérez, César Pérez Aparte, cuando era bajista de ellos, César, y era mi alumno en la universidad, y de repente a mí, Vicente Luna sí me daba gusto, a otros no, pero a mí sí. Llegaban, profe, me voy a ausentar 2 semanas. ¿Y a dónde vas a ir, hijito? No, es que me voy a Chile a tocar, o me voy a ir a Europa a ir a tu... Vaya, hijito, le echaba yo la bendición, ya, estúdiale pues, ahí me trae las tareas al regreso. Ya se iba, yo no tenía problema. es lo que nos decía en una parte de esta charla, maestro, que bueno, sí es importante la academia, estar estudiando la música, la teoría, pero es importante que el músico desde muy temprano empiece a estar tocando, que Sí, por empiece el supuesto. fogueo ese del escenario, del instrumento, de la realidad, ¿no? Que esto que aparece en el papel, en la teoría, lo esté yo ejecutando en un escenario, porque forma Claro, parte, valga la redundancia, de la formación del músico, ¿no? De su experiencia integral desde el punto de vista musical, y eso lo va a hacer, obviamente, más exitoso. Estas experiencias le van a permitir tener mayor éxito y una mayor visión del quehacer musical, en este caso del quehacer musical. por Entonces, maestro, supuesto. Y participan muchas entidades. Ojo, y es muy importante tenerlo en claro, todos, autoridades de cultura, autoridades universitarias, etcétera, dependiendo de dónde se mueva la gente, ¿no? Pero yo lo veía así. Este muchacho, te pongo el ejemplo otra vez de este alumno, y se fue a Europa a tocar con los Pachamama, y para mí era un orgullo decir, bueno, mi alumno fue a tocar, pero para la universidad también tendría que ser un alumno decir que un estudiante del programa académico universitario está tocando en Europa. Pero también para la autoridad de cultura del estado de Tabasco debería de ser un orgullo decir sí, y nuestros músicos tabasqueños, los Pachamama Tabasco, están tocando en Europa representándonos a los tabasqueños. Y para la autoridad de cultura a nivel nacional también tendría que ser un orgullo decir, sí, miren, estos músicos tabasqueños nos representan a los mexicanos allá. Y sí, entonces, toda una cadena. sí, porque el éxito de uno es el éxito de todos, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente, Es el éxito de todos. Es es el el éxito éxito, de todos. es el éxito del arte y la cultura en el país, ¿no? Usted Sí, representa exacto.
el éxito de Tabasco y de México? Pues gracias a Dios hemos ido caminando bien y yo me he sentido afortunado porque yo siempre, fíjate que también no puedo pretender que a todo el mundo le vaya así, ¿verdad? Pero a mí me ha ido muy bien y a mí me han apoyado mucho y me han tomado en cuenta en muchas situaciones. Esta plática, esta invitación es fijarse en mi persona, es extenderme la invitación y para mí es un honor que me hayan invitado y con todo mi corazón participo. Y también he participado en otro tipo de actividades de Secretaría de Cultura o antes Instituto de Cultura, ¿no? O sea, fui tutor de PECDA, por ejemplo, fui becario de PECDA también, fui, fíjate, tutor 2 años seguidos de PECDA. Tuvieron a bien de invitarme y yo con todo gusto fui tutor, ¿no? Y también he hecho conciertos para el Instituto de Cultura. Ojalá y tuviera la oportunidad de que la Secretaría de Cultura me invitara a ir a mi tierra, Tabasco, a presentar mi disco. Me encantaría, por ejemplo, hacerlo. Ahora que vivo fuera del país, sería bonito para mí. Entonces, yo he sido afortunado porque siempre he tenido ese respaldo que la Autoridad de Cultura siempre me ha tomado en cuenta. En su momento, la universidad siempre fue un respaldo para mí. Siempre me tuvo consideraciones para mi trabajo artístico. Entonces, he sido afortunado en eso, siempre, ¿no? Pues maestro, ¿qué más nos podría regalar para finalizar? Un mensaje a manera de conclusión para todas las personas que nos están viendo de parte de Vicente Luna Alfaro. Bueno, yo quiero invitar a todos los artistas, sobre todo a los jóvenes, a quienes van iniciando. Fíjense una meta, fíjense un propósito de hacia dónde caminar. ¿Qué quieren lograr en el arte, en la música o en las artes? ¿Qué quieren lograr? Y construyan. Sean perseverantes. Construyan hacia dónde quieren llegar. Siembren. Uno no puede cosechar algo que no sembró. Entonces hay que sembrar para después poder cosechar. Y vieran qué bonito es cosechar. En mi caso, yo puedo sentirme muy feliz como ser humano porque estoy cosechando de acuerdo a lo que he sembrado, pero yo he sembrado semillas de varios arbolitos que dan varios frutos diferentes, que dan artistas nuevos, que da música, que es mi música, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde quiero ir como músico? ¿Hacia dónde quiero llegar? Trazar metas y hacia allá caminar. Estar preparados para eso. Entonces, con todo cariño, ahí estamos. Maestro, muchas gracias. Vicente Luna Alfaro, gracias por estar con nosotros en esta charla de la semana de virtual de educación artística. Primera semana de virtual de educación artística que la Secretaría de Cultura en coordinación con la UNESCO han organizado, pues para que el público en general y sobre todo la comunidad artística de Tabasco, de México y del mundo pueda conocer un poco más de las experiencias de personas exitosas dentro del ámbito cultural. Y en este caso fue nuestro querido amigo y maestro Vicente Luna Alfaro. De igual forma, agradecemos la gentileza de todos ustedes que nos ven a través de todas las plataformas digitales. Recuerden estar pendientes de la programación de la primera semana virtual de educación artística en todas las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima.